Buenas tardes hermanos en Cristo Jesús. Gusto saludarlos a todos los que miren este corto video, mis hermanos. Hoy en esta tarde yo quiero hablarles un poquito, hermanos, de esas personas o de las personas, bueno, en general a todos, ¿verdad? De los que vivimos según el mundo, o los que queremos vivir según el mundo, o los que queremos vivir la mitad en el mundo y la mitad en Dios. Los que queremos estar en la iglesia y la misma vez en el mundo. Pues aquí traigo 5 versículos, hermanos, para compartirles a esas personas que quieren estar con Dios a la misma vez y a la misma vez en el mundo. Mitad en el mundo y mitad con Dios. Yo quiero compartirles aquí el versículo de Juan 2, del 15 al 16. Aquí nos está hablando las personas que vivimos, como decir, que queremos vivir según el mundo. Fíjense cómo dice. Empezamos en el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. No amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Miraron? Para aquellos que aman el mundo, amar al mundo no quiere decir que yo diga amo al mundo o yo quiero al mundo, ¿verdad? Pues amar al mundo es hacer el pecado, o sea, el mal. Y muchas veces así estamos nosotros, hermanos. Nosotros queremos estar en la iglesia, sirviendo a Dios, siguiendo a Dios, pero a la vez queremos estar en el mal también, en el pecado. Como por ejemplo, quiero ir a la iglesia, pero consumo alcohol. Quiero ir a la iglesia, pero soy chismoso. Quiero ir a la iglesia, pero soy infiel. Cuidado con eso, hermanos, porque así no puede ser, ¿no? ¿Eres de Dios o eres del mundo? Cuidado con eso. Fíjense, adelante, ¿cómo les dice? En el versículo 16 dice, pues toda la corriente del mundo, la codicia del hombre carnal, los ojos siempre ávidos y la arrogancia de los ricos, nada viene del Padre, sino del mundo. Miraron que la codicia, todos esos pecados que vivimos, que hacemos, codicia, mentiras, todas esas cosas que odios, rencores, resentimientos, no vienen de Dios, sino vienen del mundo. Hay que tener cuidado, mis hermanos, en hacer esas cosas, en el caminar con Cristo y hacer esas cosas, hermanos. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Nos vamos a compartirles también el versículo en Santiago. En Santiago 4, versículo 4, también ahí nos está previniendo para los que vivimos según el mundo. Fíjense cómo dice: adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Quien desee ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Miran pues, hermanos, aquí esta parte de la escritura que dice que si tú vives según el mundo, no puedes ser amigo de Dios, no puedes amar a Dios, porque tú vives según el mundo, ¿me entiendes? O sea, en pecados mortales. Tú no puedes hacer las cosas de Dios o amar a Dios, sino que te haces, dice la palabra de Dios, enemigo de Dios cuando tú vives en pecado. Si tú haces el mal, el pecado, ¿me entiendes? Cuando tú te haces falsos dioses, cuando tú vives según el mundo, de fiesta en fiesta, de borracheras, orgías, infidelidad, chismes, arrogancia, egoísmo, orgullo, soberbia, ira, todo eso no viene de Dios. Cuando tú haces todo eso, hermanos, te vuelves enemigo de Dios. Hay que tener cuidado en
Si alguno de nosotros, hay que examinarnos cada uno de nosotros, si traemos alguno de esos pecados, pues en vez de que nos estemos acercando a Dios, nos estamos volviendo enemigos de Dios. No podemos agradar a Dios así, con pecados. Acuérdense aquel que no quiso dejar su pecado de ladrón. ¿Qué le pasó al final? Se condenó, hermanos. Y fue un discípulo muy cercano, un apóstol llamado Judas Iscariote. Ese personaje no quiso dejar su pecado de ladrón, nunca le quiso confesar su pecado a Jesús, que tenía escondido, ¿verdad? Pero Jesús lo sabía, pero nunca se lo dijo. Por eso es que nosotros en el caminar con Jesús, también Él sabe nuestro corazón, qué es lo que llevamos dentro. Si nosotros le escondemos nuestro pecado, nos va a venir pasando como ese personaje, al final lo vamos a venir traicionando. No, hay que ser diferentes, hay que ser... Aquí están, Señor, mis pecados primero, porque si tú escondes tus pecados, al final vas a venir traicionando a Jesús. Cuidado con eso, hermanos. También quiero compartirles Romanos 8, versículos 5 al 6. Fíjense lo que nos está diciendo también aquí. Los que viven según la carne, van a lo que es de la carne, y los que viven según el Espíritu van a las cosas del Espíritu. Miraron que aquí también nos está diciendo, la carne se refiere el pecado, el mal. Cuando nosotros hacemos el mal, cuando nosotros vivimos según el mundo, el mal, haciendo el mal, pues vamos a buscar las cosas del mal. Cuando en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestro corazón reina el mal, pues nosotros vamos a buscar las cosas del mal, porque somos del mal, porque somos instrumentos del mal, porque no vivimos conforme a la voluntad de Dios. Por eso, cuando tú vives según el mundo, el mal, ¿cómo vas a buscar las cosas de Dios? Porque no reina en tu corazón Dios, porque no está Dios en tu corazón, no está Dios en tu mente, sino el mal, las cosas del mundo. ¿Me entienden? Por eso, para poder agradar a Dios, para poder caminar con Dios, hay que dejar las cosas del mundo. Hay que abandonarse, como dice la palabra de Dios, a sí mismo. Toma tu cruz y sígueme, dice. El que quiere seguir a Jesús y a la misma vez está en el mundo, no. ¿Sabes qué es eso? Un tibio. Y los tibios, que dice la palabra de Dios, los vomita de su boca. Hay que tener cuidado, mis hermanos, de eso. Mucho cuidado con eso. Versículo 6 dice, pero no hay sino, fíjense lo que hay, dice, haciendo el mal, viviendo según el mundo, a lo que nos lleva, ¿qué hay en el pecado? Dice, pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne, mientras que en el Espíritu anhela vida y paz. Nosotros decidimos, nosotros tenemos la libertad, hermanos. Nosotros aquí tenemos la libertad de elegir del mundo o de Dios. Si soy de Dios o del mundo. Dios no te quiere la mitad, Dios no te quiere poquito, Dios no te quiere mitad allá y mitad acá. Dios te quiere completo. ¿Eres de Dios o del mundo? Tú decides, hermano. No puedo decir yo amo a Dios, pero no voy a misa. No puedo decir yo amo a Dios, pero no me confieso, no comulgo. No puedo decir yo amo a Dios, pero soy borracho. Yo amo a Dios, soy chismoso. Yo amo a Dios, soy alcohólico. Yo amo a Dios, soy drogadicto. No, así no es, hermano. ¿Eres de Dios o del mundo? Más que ya sabes, las cosas del mundo, ¿a dónde te llevan? A la muerte. Los deseos de la carne, o sea, vivir según la carne, te lleva
a la muerte. Hay que tener cuidado, tú decides, tienes la decisión. Aquí está la decisión. Aquí está el que tú digas, yo Señor quiero ser tuyo, quiero pertenecerte a ti, quiero servirte a ti, quiero amarte a ti, quiero entregarte todo a ti, quiero entregarte mi corazón, quiero entregarte mi alma. Aquí está la decisión, no es allá, porque muchos dicen, aquí puedo hacer lo que quiera, yo sé que Dios es misericordioso, es todo amor y cuando yo muera, allá me va a perdonar. No, eso me lo han dicho muchas personas que yo les he hablado de la escritura, de la palabra de Dios y me han dicho que Dios es tan bueno y misericordioso que tienen fe que los va a perdonar hasta allá. No, mentira, esas son mentiras, hermanos. Aquí está el perdón, aquí está el cambio, aquí está en que yo diga, yo me arrepiento de mis pecados. Vuelvo a Dios, le pido perdón, reflexiono, hago una conversión, entrego mi vida al Señor, entrego mi alma al Señor. Aquí está, hermanos, no allá. Allá ya va a ser tu juez. Allá ya te va a juzgar. Allá va a escudriñar tu corazón. Allá va a destapar tu corazón para ver qué obras llevas. Imagínate que lleves pura maldad en tu corazón y no hiciste nada de lo que es de Dios aquí, ni una obra, no amaste, no fuiste un buen esposo, no fuiste un buen padre, no fuiste un buen hijo, no amaste a Dios, no fuiste a las cosas de Dios. No, nada más. Pobre de esa alma que parte sin Dios de aquí. Fíjense en Juan 8, versículo 47. También como dice, fíjense, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. ¿Me entienden? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. El que es de Dios, va a misa. El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios, el que es de Dios. El que es de Dios se aparta del pecado, del mal, lo rechaza. El que es de Dios, pero el que no es de Dios, se va a las cosas del mundo. Y termina diciendo, dice, lo voy a repetir, dice, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. ¿Miraron? Fíjense también en Romanos 6, 23, fíjense cómo dice la palabra de Dios, dice, ¿a qué precio paga el pecado? El pecado paga un salario también. Hacer el mal dan un salario por hacer el pecado. Fíjense, ¿cuál va a ser ese pago? Fíjense. Romanos 6, 23, el pecado paga un salario y es la muerte. Miraron, hermanos, que el pecado, cuando hacemos el mal, el pecado, vivimos según el mundo, somos del mundo, queremos las cosas del mundo, tiene un pago, un salario, y ese pecado, y ese salario, ese pago es la muerte. La muerte, ¿saben cuál es? No es esta muerte de aquí que estamos diciendo que tu cuerpo se muere y parte de este mundo. La muerte se refiere aquí la palabra de Dios, la muerte eterna. O sea, la condenación, hermanos. El infierno, para que me entiendan, hermanos. El pecado, hacer el mal aquí en esta vida, el pecado te lleva al infierno. Bueno, no todos los pecados te llevan al infierno. La palabra de Dios también en otras partes dice, no todo pecado te condena, te lleva al infierno. Hay pecados veniales, hay pecados grandes y esos pecados grandes te condenan. Como decir, el borracho no entra al reino de Dios. El que roba no entra al reino de Dios. El adúltero no entra al reino de Dios. El infiel no entra al reino de Dios. El que busca solo placeres no entra al reino de Dios. El homosexual no entra al reino de Dios. Son pecados grandes que te condenan, hermanos. Eso está en
En 1 Corintios 6, 9 en adelante, ahí están esos pecados que nos apartan de Dios, que nos condenan, que nos llevan a la condenación. Por eso hay que tener cuidado, hermanos, en el caminar con Jesús. A veces nosotros nos confiamos mucho porque ya estamos en la iglesia, porque ya estamos sirviendo al Señor. Y eso es bueno, que estemos sirviéndole al Señor. Pero hay que servirle de corazón, hermanos. Hay que servirle con el corazón y con mucha fe, con mucho amor. ¿Me entienden? Porque si nosotros lo hacemos nomás como de costumbre, o para que diga la gente que yo estoy en la iglesia, que estoy sirviendo, pero no quiero dejar mis chismes, no quiero dejar mi infidelidad, no quiero dejar mi egoísmo, no quiero dejar mi vida del mundo, no quiero dejar las fiestas del mundo. Me gusta estar con Dios, pero a la misma vez me gusta ir a las fiestas del mundo. Voy a las fiestas de Dios, pero voy a las fiestas del mundo. No es así, hermanos. No quiero decir que ya no vayas a una fiesta del mundo, sea un cumpleaños, lo que sea, hermanos, pero hay que tener cuidado, hermanos, porque esas fiestas son del mundo. Ahí no le agradas a Dios en el mundo, porque si vas a ir a una fiesta, a una es porque vas a hablarles de Dios, porque vas a decirles lo que están haciendo, porque vas a hablarles de la palabra de Dios, no para ir a convivir con ellos, no para ir a compartir con ellos, porque si eres así, vas a compartir con ellos, es porque estás aceptando y haciéndote cómplice de esa fiesta mundana, y a donde existe alcohol, a donde existe drogas, a donde existe mal. La palabra de Dios es bien clara, dice, ¿eres del mundo o eres de Dios? Porque si estás en la mitad en el mundo y la mitad con Dios, eres un tibio. Cuidado, mis hermanos, con eso. Yo les quise compartir estos versículos para prevenirlos, hermanos. Yo sé que es difícil abandonar las cosas del mundo, porque yo también vivía según el mundo, pero gracias a Dios que me dio la gracia de una buena conversión, de una sincera conversión. Y Él mismo te mata esos deseos de ir al mundo. Él te los quita, hermanos, a través de la oración, a través de su palabra, a través de la Santísima Comunión, a través de la confesión, hermanos, haciendo las cosas de Dios. Se quitan esos deseos de estar en el mundo. Yo antes iba a las cosas del mundo, a fiestas, a cantinas, a bares, a fiestas del mundo, borracheras, drogas, todo eso que ofrece el mundo, hermanos. Pero la gracia de Dios me invadió. Dios cambió mi vida, hermanos. Me tumbó, como dice San Pablo en aquella parte cuando lo cambió. Me tumbó de mi camino. O sea, como dicen muchos, me tumbó de mi caballo el Señor, pero realmente la Biblia no dice que San Pablo lo tumbó del caballo, sino que lo cambió, hermanos. Lo sacó de su mala vida, lo sacó de su creencia pagana. Esas fiestas del mundo, yo sé que allá sienten bonito, sienten todo, diversión, paz a la mejor, pero esa paz es del mundo, esa paz no es de Dios. Esa paz te lleva a dónde dice la palabra de Dios, a la muerte, hermanos. Yo quiero decirles unas palabras que Dios me reveló, que Dios me dijo, hermanos, a través de la oración, me dijo: hijo, dile al mundo, dile que si no cambian su mala vida, van a perecer. Si no cambian su mala actitud, si no dejan su mala vida, si no hacen una conversión y vuelven a Dios, van a perecer, hermanos. Eso es verdad, hermanos. La palabra de Dios nos está previniendo. Muchos predicadores se gastan la garganta, hasta cáncer les agarra, hermanos, de hablándonos de la palabra de Dios,
Y nosotros, como unas piedras, tercos en el pecado queremos estar, necios, soberbios, queremos el mal en vez de las cosas de Dios. Hay que tener cuidado, mis hermanos, de eso. Eso es cierto, hermanos, es cierto. Si no cambiamos nuestra mala vida, nuestra mala actitud, no dejamos nuestra mala vida, nuestros vicios, nuestras borracheras, infidelidades y todas esas cosas que nos apartan de Dios, vamos a perecer, hermanos. Hay que tener cuidado de hacer el mal, porque nos volvemos enemigos de Dios. Nos apartamos de Dios. Yo les quise compartir estos videos, estos versículos, estos versículos, hermanos, para que aprendamos un poquito de Dios. Muchas gracias, hermanos, a todos los que miren este corto video. Se los comparto, hermanos, con todo el corazón, con todo lo que Dios me ha enseñado, con todo respeto, para hablarles de este Dios maravilloso, tan grande y poderoso, que está rescatando uno a uno a sus hijos del mal, del pecado. Los está rescatando de la muerte, porque vivir según el mundo, vivir según a mi manera, en una vida desordenada. Acuérdense de ese hijo pródigo que está en Lucas 15:11, cómo se perdió, cómo llegó al abismo, cómo arruinó todo, cómo llegó hasta el abismo. Pero ahí está un bonito ejemplo, hermanos. Hay que ser como ese hijo pródigo, volver al camino de Dios, volver a Dios, volver a nuestro Padre Dios. Porque hay más, dice la palabra de Dios, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Eso es verdad, hermanos. Y yo fui uno como ese hijo pródigo que se hundió hasta el abismo, hermanos. Por eso les estoy hablando que el infierno existe, que el diablo nos está venciendo sin darnos cuenta. El diablo anda, como dice la palabra de Dios, el diablo anda como león rugiente, buscando a qué persona, a qué alma se descuida para atraparlo, para llevarlo hasta los mismos abismos, devorarlo, perderlo, que se pierda su alma ante Dios. No muchos salen, hermanos, del abismo. No son muchos los que salen, pero yo fui uno de los que Dios rescató de los mismos abismos. Resucitó de entre los muertos. Estaba yo muerto, hermano. Cuando tú vives según tu vida, tu manera, en tus vicios, en tu infidelidad, estás muerto, hermano. Estás muerto. No hay vida en ti. Caminas como un zombie. Muerto en vida. Pero mientras estés aquí en esta vida, tu cuerpo no haya dejado de moverse, hay esperanza, hay vida, hay oportunidad de cambiar, de hacer una conversión y pedirle a Dios volver al camino, que nos ayude, que nos saque de ese mal camino. Pero la decisión, hermano, está en ti, en tu corazón. Tú tienes la decisión. Nadie puede cambiarte, hermano, nadie. Solo tú tienes la decisión de cambiar. Si tú no quieres cambiar, hermano, aunque el mismo Jesús viniera a imponerte sus manos y a orar por ti, si tú no quieres cambiar, no vas a cambiar. Porque Jesús, cuando sanaba esos ciegos, esos inválidos, esos leprosos, tu fe, les decía, te ha salvado. Pero si uno no tiene fe, no puede cambiar.
¿Y a dónde a dónde se va a traer esa fe? ¿A dónde se busca esa fe? En las cosas de Dios, hermano, en la escritura, en la oración, en la iglesia. No vas a ir a traer esa fe en la cantina, o en los bares, o en los bailes. Ahí no vas a obtener esa fe. Sino Dios te la puede dar a través de la oración, a través de una sincera conversión. Se me va a cortar el tiempo, hermanos, del video, pues yo les quise compartir esto, hermanos, para prevenirlos, para acercarlos, para hablarles de este Dios tan grande y maravilloso, que es grande y poderoso, que se está esperando que nosotros reflexionemos, que volvamos a Él, que está vivo. Él existe, hermanos, existe. Muchas gracias a todos los que miren este video, mis hermanos. Se los comparto con todo el cariño que Cristo me ha dado. Ese amor que Cristo ha implantado en mi corazón. Gracias, hermanos, a todos los que miren este corto video. Muchas gracias y bendiciones a todos, hermanos. Que Dios los bendiga, que Dios los cuide, los guarde y los proteja, hermanos. Aléjense del mal, hermanos. Aléjense lo más que puedan, porque allá abajo no se siente nada bonito. No se siente nada bonito, hermanos. Cuídense, que Dios los bendiga.